Bueno, buenas tardes. No sé si se oye bien, supongo que sí. Ante todo, agradeceros el que estéis aquí acompañándonos a Antonio. A ti. Bueno, pero vienen por ti, sabes tú, vienen por ti. Yo hice no. También quería agradecerle a él la confianza que ha demostrado en mí como miembro de Tentaciones para presentar, bueno, lo que es el primer libro, ¿no?, de Tentaciones. Esperemos que sea el primero de muchos. No podía ser otro el que hiciese el primer libro de Tentaciones, porque bueno, siempre está luchando por sacar adelante Tentaciones, el que más ha luchado, y se lo tenemos que agradecer, ¿no?, como el objetivo que está compartiendo con todos nosotros que seguimos esto. Y bueno, a mí me ha dicho que vienes a hablar un poquito y yo tengo que hablar de él como amigo. O sea, yo... Entonces ahora cuando acabamos... Bueno, en el tema de lo que es el libro, ha fusionado lo que son sus dos grandes pasiones, ¿no? Lo que es el misterio por un lado y lo que es la crónica negra. O sea, este hombre no podría vivir ni sin el misterio ni sin la crónica negra. El escabeche. El escabeche, bueno, el escabeche es el escabeche. Entonces, bueno, también el tema en que tratan los casos, sobre todo en los casos de investigación. No he visto una persona que se pueda meter tanto en el tema, investigar tanto. O sea, yo no sé la cantidad de veces que ha estado en hemerotecas, que ha estado entre papeles y buscando siempre lo que es la verdad. O sea, por lo menos lo que entiende por verdad. Siga. Porque siempre habrá alguien que dirá que es mentira. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Entonces, bueno, sobre todo poner hincapié en el tema de la crónica negra, en nuestro amigo Guillés de Res, porque la ha tratado de una forma en la que normalmente no se trata, porque normalmente tratan a Guillés de Res por todos los crímenes que hizo, por todos los asesinatos que hizo, por lo salvaje que fue, pero él, aparte de eso, ha tratado muy bien lo que es el tema de los juicios que tuvo. Eso poca gente se ha documentado, se ha esforzado en sacarlo adelante. Entonces, bueno, es una parte muy importante de este libro, tanto Guillés de Res como ya, como no, Ochate. La cabra tira al monte, ¿no? La cabra tira al monte. Ya sabemos que hizo él su primera novela tratando sobre Ochate, pero esta vez ya no es una novela. Esta vez ya va a la amiga, va a buscar la verdad. Todo bien documentado. Bueno, de hecho él, cualquier pregunta que le podáis hacer aparte, os la va a poder rebatir, os la va a poder demostrar. Es un esfuerzo muy grande que ha hecho y como parte de Tentaciones solo puedo darle las gracias. Darle las gracias por este libro. Aparte, es un libro que se lee muy bien. Es un libro cómodo de leer. Yo me lo leí en 2 días. Y es verdad. Entonces, bueno, si queréis comento un poquito los episodios sobre qué trata para informaros un poco, porque no voy a estriparlo mucho, porque tiene que hablar él. No va a decir que se me quiero robar el protagonismo y no es plan. Entonces, bueno, trata dentro de la crónica negra tienes a Jarabo, Guillés de Res, los vampiros, también trata sobre sectas satánicas y bueno, Ouija, Ochate, etcétera, etcétera. Ahora vamos destripando. Luego también quería decir a nivel investigación, como investigador, he formado parte mucho tiempo de un grupo de investigación con él y nunca ha buscado lo que es el sensacionalismo, el buscar cosas que no son. Siempre todo ha sido comprobado, ha sido contrastado. Hemos intentado por todos los medios descartar muchas cosas y hemos descartado muchas cosas, ¿verdad o mentira? Verdad. Y bueno, yo te digo, sinceramente, muy orgulloso del libro que has escrito como amigo y deseando que tenga mucho éxito. Y este es el Enigma 1.0, prepararos que viene el 2.0 y esperamos que haya muchos. Esperemos que haya muchos enigmas que resolver. Y bueno, yo poco más que decir. Le paso la palabra a mi amigo Antonio. No, ya, no. ¿Lo podemos ir? No, lo tienes que hablar ahora. Bueno, vale. No te libras que Estoy, tío, muy contento, muy orgulloso y le deseo todo el éxito del mundo. Y bueno, que es el primer libro de Tentaciones. Y agradecer a toda la gente que estáis aquí, que estéis con nosotros, que esto es una pasada. Bueno, como yo soy muy cansino, pues gracias también a todos y bla, bla, bla. Y yo siempre empiezo por los agradecimientos. El primer agradecimiento se lo tengo que hacer a Abraham,
porque dicen que lo más importante de las personas es lo que aprendes de ellas. Pues yo con Abraham cada día aprendo una cosa nueva. Yo nunca pensé que dos personas tan distintas, porque quien nos conoce sabe que somos tónimos, pudieran llegar a dar la vida uno por otro. Y por Abraham lo haría, y él lo sabe. Entonces, gracias primero por estar sentado en esta mesa, y segundo por hacer que Tentaciones sea una realidad. Tentaciones volvió a la vida gracias a nuestro esfuerzo, y hoy pues empieza a haber recompensa con este primer libro de la línea editorial, que no es poco el poder empezar por aquí. Yo voy a seguir agradeciendo y luego ya pues me enrollo con el libro, porque total. Tengo que dar las gracias a Aida, porque fue la que corrigió cada capítulo de este libro pacientemente, aunque algunos los enviaba una y otra vez con 100.000 correcciones, y nunca puso un pero ni una queja. Y este libro no sería igual sin sus correcciones, porque yo soy un desastre, yo soy un corrector, no creáis que llego para mucho. Y gracias a ella este libro está tal y como está, es decir, al menos gramaticalmente y ortográficamente hablando. Si no fuera por ella no sería así. Quiero dar las gracias a Lucio, porque con Lucio me pasa un poco como con Abraham. Cada conversación son 1000 matices que te hacen aprender algo nuevo. Este libro no sería igual sin él, porque con él aprendí algo muy importante, y es a quitar la paja y dejar el trigo. Y este libro creo que trata muchos temas porque quita toda la paja y nos quedamos con el trigo, que es lo que a la gente le importa, la verdad de cada uno de los temas que se tratan en este libro. Quiero dar, por supuesto, las gracias a Julio Corral, no por el prólogo, sino por unos años de amistad que me han enseñado todo lo que soy. Si sé algo sobre investigación, si lo sé, que ni siquiera sé si lo sé, es gracias a él. Cualquier cosa que yo pongo en práctica cuando hago una investigación de campo es gracias a él. Todo lo he aprendido de él, porque cuando yo empecé a escribir novelas fue él el que me enseñó a ir a los lugares y saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Fue él el que me enseñó a poder estar junto a gente muy grande que me han enseñado muchísimo durante muchísimos años. Y este libro, sin Julio Corral, no tendría ningún tipo de sentido, no existiría. Y aunque no he podido estar aquí, se lo tengo que agradecer eternamente. Y por supuesto tengo que dar las gracias pues, a toda la gente con la que salgo a investigar, que son los que me enseñan cada día algo nuevo. Esa gente con la que nos sumergimos de repente en una montaña para llegar a un pueblo abandonado, o en unas bodegas donde no sabemos ni lo que hay y pasamos un frío que nos morimos sin saber tampoco por qué. A partir de ahí, todo lo que ocurre en este libro pues no es nunca por accidente. Yo nunca hubiera pensado en escribir un ensayo de misterio. De hecho, lo podía haber hecho hace mucho tiempo y no lo hice. Yo aspiro algún día a ser novelista. La gente que me conoce lo sabe, que a mí lo que realmente me llena de escribir es novela. Pero bueno, pues la vida a veces te lleva a escribir otras cosas. No es el primer ensayo que escribo, pero es el primer ensayo de misterio. Y hay un porqué de este ensayo de misterio. Yo hace ya unos años decidí crear la revista digital Voces del Otro Lado. Inicialmente se llamaba Dimensión Oculta, porque quería hacer llegar a la gente la realidad de lo que hay en muchos sitios, no lo que Internet dice que es la realidad. Yo creo que hay un problema muy grande a la hora del misterio. Bueno, hay dos problemas enormes. Primero, los piques entre grupos y entre gente, cosa que me parece absurdo. Quiero decir, es cada uno que haga lo que quiera, y yo creo que la colaboración entre gente que realmente amamos lo mismo es lo más importante. No entiendo nunca, ni entenderé nunca, el hecho que la gente se esté tirando los trastos a la cabeza, porque no tiene ningún tipo de sentido. Cada uno que haga lo que crea que debe tener. Y otra cosa es las mentiras de las que se rodean, sobre todo los lugares, ¿vale? Yo a lo largo del tiempo he podido investigar en muchos sitios. Por supuesto, no hay gente que ha investigado en muchos más y de muchas otras formas. Yo lo he hecho con los recursos que he tenido y me he dado cuenta de las grandes mentiras que se ocultan, ¿no? en Internet, sobre todo sobre los lugares. La gente que me conoce, yo soy muy cansino con Ochate. Ochate
Fue la primera investigación seria que tuve la oportunidad de hacer y es un sitio que para mí es especial y he investigado mucho sobre él. Pero hoy no voy a empezar a hablar sobre Ochate, voy a empezar sobre una gran mentira que hace un par de días tuve la oportunidad de volver a ver en internet y que en el libro desmiento. Y es el horno crematorio del preventorio de Aguas de Busot. Tras la reapertura del preventorio, quiero decir, la empresa del señor Botella no sabe muy bien por qué ha quitado la valla, ahora ya puedes acceder al preventorio hasta la puerta, ¿vale? Durante aproximadamente unos 15 años, esta foto, ¿vale? Se ha estado tomando como que era un horno crematorio. Esto ha hecho crecer un rumor totalmente absurdo, que es el rumor de que en el preventorio de Aguas de Busot se incineraban niños, cosa que es totalmente mentira. Esto que veis aquí, cualquiera que haya estudiado un poco historia de principios del siglo XX, finales del XIX, sabe que es una lavadora de alta temperatura para eliminar el bacilo de Koch, que es el que provoca la tuberculosis, cosa bastante lógico en un preventorio antituberculosis, ¿vale? En este mismo artículo que leí hace un par de días se volvía a redundar sobre una entrevista que tiene más años que Matusalén sobre una antigua enferma que cuando era niña estuvo en el preventorio de Aguas de Busot. Y, esto también está en el libro, que se empeñaba, no la señora, el entrevistador, en hacer creíble el testimonio de una niña de 8 años. A ver, mira, primero, cuando eres niño, magnificas muchísimo las cosas. Y cuando han pasado 50 años desde que has sido niño, las has magnificado muchísimo más. Es cierto que el recuerdo de esta mujer era que ya veía cómo sacaban niños por la noche de las salas de los dormitorios, sí, claro que sí, es cierto, sí. Un recuerdo que tiene y no es mentira. Lo que pasa es que lo recuerda como niña. Lo que no tiene en su recuerdo es que en el preventorio de Aguas de Busot, cuando un niño enfermaba, era llevado a un módulo independiente, edificio que todavía está en pie, ¿vale? Que es un edificio que todavía se puede visitar, con cuidado porque está a punto de hundirse, y a los niños se los sacaba de noche para no provocar miedo entre los otros niños. Esto es una realidad que han dicho celadores y enfermeras que estuvieron allí. Ahora, si tú haces una entrevista, cuelgas esa entrevista y pones únicamente la parte que te interesa, que es la parte que dice que ella de niña recordaba cómo se llevaban a los niños, pues claro, lo normal es que cualquier tipo de investigador recoja niños, perro, gamos. Ahora, ¿cuántas de esas psicofonías y cuántas de esas imágenes que podemos recoger en Busot son verdad? Yo todavía, y os lo digo de corazón, no he encontrado ninguna. Salvo un testimonio del que todavía tengo que dudar, que es el de una plausible dama blanca en la entrada. Aseguro que mira que he estado veces y no la he visto en mi vida, ¿vale? Pero dicen que ahí está. De lo demás de Aguas de Busot, bueno, psicofonías realmente dudosas, porque esa es una de las cosas que hay que tener que decir. A la hora de hacer una investigación tienes que tener un protocolo. Es muy difícil seguir un protocolo que realmente te dé una seriedad, que te haga que todas las pruebas que tú obtienes sean creíbles. Es algo realmente complicado. Ni yo mismo soy capaz de hacerlo. De hecho, de las pruebas que obtienes, tú te quedas las que son más creíbles para ti, porque muchas veces no puedes seguir un protocolo estable. Cuando ni tan siquiera te molestas en seguir un protocolo, pues las pruebas que obtienes pues son mediocres y de difícil creencia. Esto es lo que ha sucedido no solamente con Busot, sino con muchísimos sitios. A día de hoy, Busot es utilizado como campo de paintball y de cientos de personas que pasan por allí, insisto, a día de hoy, nadie ha sentido ni damas blancas, ni fenómenos extraños, ni nada que se le parezca. Ojo, cosa que se ha sucedido en Torremanzanas, donde ha habido varios testimonios de gente que notaba que como les tocaban por detrás y demás. Eso es la historia. Bueno, realmente de esto trata este libro. Yo quería hacer un libro donde se plasma la verdad, o al menos lo que yo creo que es la verdad. La verdad tiene dos caminos. Un camino en el que la buscas y la hallas, y un camino en el que muchas veces la buscas y muchas veces no la hallas. Yo hay muchas veces que he estado investigando y he tenido que parar y decir, lo siento, hasta aquí puedo llegar. No digo ni que sea verdad ni que sea mentira, pero yo no puedo demostrar que esto es mentira ni es verdad. Y tienes que parar.
no hay más. Esto en Ochate ha sucedido varias veces. Pero, ante todo, has de saber sacar siempre una realidad. Ochate. O sea, tenía que hablar de Ochate. Yo si vengo no quiero hablar de Ochate, les reviento. A ver, yo ya creo que Enrique Chazarra y Julio Corral y Antonio Arroyo, en realidad, la leyenda del pueblo maldito, dejaron claro que las 3 epidemias eran más falsas que un euro de madera. Creo que cualquiera que pueda acceder a los archivos del Obispado de Burgos pues puede verificarlo, porque entre esos intervalos de fechas no ha habido ninguna muerte por esas epidemias, cosa que a mí me parece un dato fiable. Me parece de hecho más fiable el que en el archivo de un obispado no estén los datos a que el señor Prudencio Muguruza diga que hubo esas epidemias, y creo que no hay que darle mayor vuelta. Quien quiera creer que lo crea, quien no quiera creer que no lo crea. Yo lo que tengo claro es que eso de que una epidemia pare en un pueblo en el que había 60 habitantes y no pasa al pueblo de al lado, cuando era el pueblo trashumante, el único camino que había para ir hacia Vitoria a nivel buhonero, pues chico, me parece raro, pero también me parecía raro estar un año sin gobierno y en diciembre ahí estamos, o sea que es lo que hay. Cada uno que quiera lo que quiera. Yo, con los archivos del Obispado de Burgos encima de la mesa, no hay más que una muerte de gripe española en esos intervalos de años. Bueno, en esos intervalos de años y mucho más adelante, quiero decir, me centro en el intervalo de 1880 porque fue donde más se hundió. Y no hubo epidemias. De hecho, Ochate realmente no estuvo abandonado al 100% hasta 1933. ¿Vale? Y bueno, al 100% teniendo en cuenta que allí se almacenaba ganado y que había pastores que comúnmente iban a buscar ganado. Yo quiero centrarme en el caso que todavía colea, que es la extraña desaparición de el padre Villegas. Todo personaje. Bueno, cuando Prudencio Muguruza sacó su artículo y posteriormente su libro, se empeñó en decir que la desaparición del padre Villegas a finales de 1800 había sido una desaparición súper misteriosa, porque él, que era querido por el pueblo, él que ayudaba al pueblo, pues un día desapareció. Sí, desaparecer, desapareció, tampoco vamos a decir lo contrario. Lo que pasa es que en el libro podréis ver un conjunto de 7 cartas que el señor Villegas escribió desde Brasil, donde se había ido a vivir con su criada, hechas de su puño y letra y firmadas por él, y que llegaron a su familia. Estas cartas están en manos de uno de los familiares, pero esta es la realidad de la desaparición del padre Villegas, que se supo desde mucho después, concretamente desde un mes después, donde una de estas cartas llegó al Obispado de Burgos para informar dónde estaba. Por eso, 2 meses después, se le dejó de pasar la renta. Eso es lo que trato de mostrar en mi libro. Creo que dicen que siempre como muestra vale un botón. Pues creo que os he dado 2 botones. Creo que hay veces que las cosas no tienen explicación, y cuando no tienen explicación y no la puedes encontrar, hay veces que es mejor parar, porque no sabes a qué te enfrentas. Pero creo que cuando decides investigar sucesos paranormales, lo que al menos has de tener es un poco de veracidad. A mí hubo una persona que me llamó ratón de biblioteca. Tal vez sea un ratón de biblioteca. Tal vez sea un ratón de biblioteca porque creo que para explicar las cosas has de ser un ratón de biblioteca. De nada sirve el irte a hacer un estudio de campo y decir que has cogido 5 psicofonías y 6 videofonías y 7 parafonías y 3 cacofonías y 3 calcamonías del niño de al lado, ¿vale? Si no puedes demostrar el por qué están ahí esas entidades. Esa es la realidad, y eso es lo que la gente tiene que ver. La gente tiene que aprender que investigar no es ir a un sitio y ponerse a grabar psicofonías, ¿vale? La gente tiene que aprender que Ochate es Ochate. Pero alguien me puede hablar, o sea, y un ejemplo me vale, de algún pueblo que tenga más de 1200 años, como Ochate, en el que no haya habido A, desapariciones misteriosas, B, rencillas entre vecinos, C, desertificaciones en algún momento. En ninguno, 1200 años de historia de un hombre en un pueblo dan para mucho, y dan para que haya sucedido esas cosas y más, ¿vale? Porque es como si ahora fuéramos a Puerto Urraco y dijéramos, no, es que desde la matanza de Puerto Urraco hay unos sucesos paranormales. Bueno, es un pueblo, y como en todos los pueblos que tienen un determinado tiempo, han sucedido muchísimas cosas, y en todos puedes encontrar algo.
Respecto a las pruebas, pues son como todas. Es que las pruebas a la hora de investigar son muy subjetivas. Yo cuando creo que he cogido una psicofonía me la creo, muy probablemente que a lo mejor la escucha otro, la analiza de otra forma y no se la cree. En eso consiste. Y por muchos protocolos que queramos establecer, esa es la realidad. La realidad es que ahora mismo científicamente no podemos demostrar nada. A lo mejor dentro de 50 años la ciencia nos da medios reales para poder saber cuando estamos cogiendo una psicofonía o cuando estamos hablando de una energía o cuando estamos enfrentándonos a algo que no tiene explicación. Pero hoy en día la ciencia no nos está dando esas herramientas. Esas herramientas las tenemos que poner nosotros. ¿Y quién las pone? La credibilidad. Y la credibilidad, yo personalmente, y esto es una opinión mía, creo que la dan libros como el que acabo de publicar. Es decir, libros que intentan sacar la verdad. Eso no quiere decir que allí esté todo. De hecho, quiero leer textualmente un párrafo del prólogo que ha escrito Julio Corral para el libro, si lo encuentro, que es importante también, porque creo que es un resumen bastante importante del libro. Julio escribió: estoy seguro que dentro de unos años cualquiera de vosotros podréis releer este libro sin sentir vergüenza por ello. Puede que alguno de los misterios aquí tratados habrá sido desvelado por fin, y seguramente también haya surgido otros nuevos, pero nadie podrá jamás decir de él que fue una sarta de mentiras. Y yo os puedo asegurar que de los libros que he leído una temporada de esta parte, he leído mucha sarta de mentiras. Si queréis leer verdades, yo os aconsejo el libro. Ahora vais a leer verdades, no creáis que vais a leer que no chata y fantasmas, ni que se recogen psicofonías en la iglesia. Vais a leer lo que yo como investigador he podido recoger, en muchos casos con explicación y en muchos casos sin explicación. Me gustaría hablar especialmente antes de despedirme, del cortijo jurado, en el que sí pude vivir una serie de cosas a las que yo no pude encontrar la explicación. Eso no quiere decir que no la tenga, quiere decir que yo y la gente con la que colaboré para esa investigación no pudimos encontrarle explicación, y tal cual no se pudo encontrar explicación, simplemente se cuentan esos hechos en el libro. Eso es este libro. Verdades sobre lo que hay. Cada uno luego tendrá que sacar su conjetura. Y respecto a la parte más de crónica negra, como Alejabeche. Como bien ha dicho Abraham, yo llevo muchos años tratando crónica negra. Para mí la crónica negra es mi niño bonito. Es decir, el misterio me aporta mucho, pero la crónica negra pues me permite sumergirme más, pues es eso, en hemerotecas, en bibliotecas, en el meollo. Y simplemente he hecho una selección de los casos que más me han impactado de todos los que he investigado. Algunos son muy clásicos, como puede ser el caso de Jarabo, que simplemente me limito a hacer un repaso de toda la historia con los datos más actuales posibles. Algunos sí realmente se incluyen datos nuevos, como es el caso del juicio de Guillés de Res, ¿vale?, donde se incluyen los testimonios de la excomunión hasta su llanto por pedir ser enterrado en tierra católica, por lo que no se le quemó. Y luego pues hablo de casos más clásicos, como es el expediente Vallecas. Pues por lo mismo que he dicho al principio, yo estoy cansado de leer mentiras y de oír mentiras, muy cansado. Estoy muy cansado de que la gente se ponga medallitas. Esto es, he oído, pues yo creo que como a 10 personas en los últimos 5 años decirme que han sido ellos los que obtuvieron el documento policial sobre la asistencia policial de la calle Marín en el expediente Vallecas. Yo, joder, 10. Pues todos debéis de conocer al comisario de puta madre para que se dedique a hacer fotocopias de... Conocemos una persona que estuvo en la casa de Vallecas. Sí, es verdad, sí. Una persona que estuvo allí y tal. Bueno, también la pusieron y eso, pero vamos. Sí, pero eso fue después, esto acuérdate. Vale, realmente el atestado, este famoso atestado que está circulando gran parte por internet, no completo, no es el atestado, porque lo que está figurando es el atestado del 091. Cuando se reproduce una llamada 091 se hace un atestado, que es el atestado de la llamada, que tienen que rellenar los agentes nada más llegar a la comisaría, y luego se hace el atestado policial, que ese, gracias a Dios, está a buen recaudo en una comisaría, que es donde tiene que estar, porque no puede salir de ahí, ¿vale? Al menos hasta que pasen 35 años.
Evidentemente, claro que el testimonio que está circulando por internet pues es una copia del que hizo el 091, pero bueno, de ahí a que alguien hablara con el comisario para que se lo diera. Es que hay varios que dicen que es que lo consiguieron de primera mano, pues no, cuando menos es gracioso. En fin, ese es el resumen. Yo creo que no debo extenderme más porque ya se estoy aburriendo bastante. Intento decir verdades. Cuando puedo encontrar respuestas las encuentro y lo digo, y cuando no las he podido encontrar no las encuentro y no las digo. Y cuando digo que va a haber un Enigmas 2.0, es que va a haber un Enigmas 2.0 porque, por lo hace por desgracia, todavía tengo muchas verdades que demostrar sobre muchas mentiras que cada día no solamente veo en internet, sino leo cada vez más frecuentemente en muchos libros. Yo no pretendo tener credibilidad con este libro. Yo, de cada palabra que pongo en este libro, adjunto las pruebas correspondientes. Igual que os he podido enseñar las cartas de Villegas, en el libro están las fotos de esas cartas. Igual que os he dicho que hay muchas cosas que no pude demostrar en el cortijo jurado, os puedo enseñar y están en el libro adjuntadas a una suficiente ampliación para que se vean. Adjunto las fotos de lo que yo no he podido probar del cortijo jurado. ¿Vale? Eso es lo que hay en ese libro. No os puedo decir más. Quien lo quiera comprar, que lo compre. Quien no lo quiera comprar, que no lo compre. Lo que puedo garantizaros es que, como dice Julio Corral, ahí solo está la verdad. No os puedo decir más. Gracias a todos por venir.